tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es miércoles del Timbre, y con el gusto de recibirlos una vez más aquí en este espacio. Les doy la bienvenida y sobre todo pues agradecerles que nos acompañen en cada una de las emisiones que aquí pues transmitimos. Gracias, denle like a nuestras redes sociales y con gusto pues estaremos enviando mucha información con respecto a los temas y acontecimientos que van ocurriendo en el día. Usted lo recibirá a través de las redes sociales de Cabecera MX, donde estará usted debidamente informado. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? ¿Qué tal, Alberto, Héctor, Carlos? Muy bien, encantada de estar aquí de nueva cuenta. Feliz miércoles para todos. Igualmente, gracias, Surya. Héctor Romero, ¿cómo estás? A las carreras. Hola, pues buenos días, contento de estar aquí con ustedes nuevamente y de reiniciar con nuestro público esta mesa de debate. Excelente, bienvenido, Héctor. Carlos Maguey, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Buen día. ¿Cómo están, Héctor, Alberto, Surya? Buen día. Pues aquí arrancando, después de que anoche nos agarró una lluviecita, ¿verdad? Aquí en la zona Sí, metropolitana. de sorpresa, ¿eh? Totalmente. Bueno, yo sí escuché ayer en la mañana los pronósticos del clima y decían que iba a llover. ¿Todavía les crees? Sí, lo escuché temprano. Están más atinados. Sí, sí, ¿verdad? hay Ya son días más precisos. Así es. ¿Hay días que qué, Carlos? Digo, hay días que tienen una buena precisión. Avisaban que había un 66% de probabilidad y bueno, pues sí, al menos en la zona poniente de la ciudad, Así sí es. llovió. Sí, y con aire, ¿eh? Iniciando Sí, un aire muy fuerte, un poco de viento. Así es. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy y bueno, la noticia que pues ha generado también mucha atención es la inconstitucionalidad de este PANAU, de este registro de datos biométricos que pretendía el gobierno federal, bueno, pues hacer a través de las empresas de telefonía celular. Y pues es un revés una vez más para el gobierno de la 4T, ¿no, Surya? Sí, por supuesto. El tercero al hilo, ¿no? Más o menos después del fracaso por la alta abstención en el ejercicio de revocación de mandato. Después vino el que no pudo aprobarse la reforma constitucional en materia eléctrica, planteada también por el presidente López Obrador, y bueno, en esta ocasión es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como ya lo habíamos dicho el año pasado, esta norma es una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como PANAUT, y lo habíamos comentado, era completamente inconstitucional el hecho de que los usuarios de líneas telefónicas móviles teníamos que, así se planteaba, dar no solo datos personales a las empresas con quienes tuviéramos contratado el servicio, sino también datos biométricos que luego iban a ser transferidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y para que se creara esta base de datos con el objetivo de presuntamente acabar con la delincuencia. Pues evidentemente no era proporcional. La Corte dijo de manera específica que había una afectación fuerte a los derechos humanos, a la intimidad, a la privacidad y a la protección de datos personales, en específico todo este tema de entregar datos biométricos sin que existieran salvaguardas para su protección, sin que también se planteara una temporalidad específica de cuánto tiempo iban a estar resguardados esos datos. De hecho, pues era al no haber ninguna temporalidad, era de que de manera indefinida los datos biométricos podían estar en poder del gobierno mexicano. El proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández afirmaba que incluso se creaba
existía el riesgo de tener una vigilancia que no es acorde con los estados democráticos. Así es de que, bueno, pues la Corte al final nos dio la razón a los que la mayoría de los abogados decíamos que eso era inconstitucional, y con 9 votos, o sea que se superó la mayoría que se requiere, los 8 votos reglamentarios que se requiere para resolver a las acciones de inconstitucionalidad en la Corte. Así es de que todo el sistema normativo que creó el PANAUT a través de esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que se emitió en abril de 2021 queda invalidado por ser inconstitucional. ¿Cuál es el efecto? Pues como si nunca hubiera existido, se expulsa del sistema jurídico mexicano. La verdad es que es una muy buena noticia de parte de la Corte, así es de que, bueno, en ese aspecto podemos estar tranquilos, y todos aquellos que tramitaron sus amparos para oponerse al PANAUT y que les concedieron una suspensión provisional o definitiva, pues hay que desistirse de los mismos amparos. Es correcto, porque sí hubo bastantes, ¿no? Hubo bastantes amparos que se promovieron con respecto a esta ley, y bueno, pues ahí están los resultados que se generan con, ya llevándose a la Corte este asunto de inconstitucionalidad. Héctor Romero, te escuchamos. Bueno, ya no voy a tener que contratar una línea en los Estados Unidos, simplemente porque vamos a seguir con la protección de nuestros datos personales, y sobre todo de una medida adicional de un escalón más, que son nuestros datos de nuestro cuerpo, que son los biométricos. No nada más estamos hablando de datos como nombre, domicilio, algunos otros elementos de la personalidad que yo pueda proporcionar a una compañía, sino que además iban a tener una serie de datos biométricos como el iris, huellas digitales, voz, cara, etcétera, y a través de un montón de operadores que iban a tener estos datos, donde se perdía aquella posibilidad de que fueran debidamente custodiados. Creo que es una resolución interesante de la Corte. El proyecto era de 162 hojas, la verdad no creo que hayamos acabado de estudiarlo todavía a detalle, pero estamos dentro de esos vaivenes de la Corte tan impresionantes y notorios, porque hasta las ministras, como ya les llamo yo con todo respeto, las ministras chairas, que son las que votan todo a favor de Andrés Manuel, como el presidente tapete de la Corte, Arturo Saldívar, pues ahora en este caso también, ahora sí votaron a favor de la aplicación del derecho, porque hemos visto que en los últimos votos, pues no precisamente están aplicando el derecho, ¿verdad? En este caso y en otros más, también hemos visto cómo sí están votando a favor de la constitucionalidad de las normas al respecto. Y en un tema tan importante, donde se violaban varios artículos de la Constitución y varios tratados internacionales de protección a los derechos humanos, pues en realidad no le quedaba otra cosa a la Corte que hacer más que fallar en el sentido que falló. Pero además, tecnológicamente hablando, es cierto, cualquier mexicano podría ir a contratar una línea de los Estados Unidos, porque acuérdense que ya el roaming ya es internacional, y muchos extranjeros usan aquí sus celulares con planes ilimitados, y pues no les iban a poder pedir los datos biométricos ni nada por el estilo. Entonces creo que era una ley que no nos podía llevar a muchas cosas. Y segundo, los delincuentes, ¿ustedes creen que van a hacer para cometer sus fechorías un celular registrado? Pues claro que no. Entonces, de todos modos, por más registros que tuvieran para efectos políticos, y aquí yo creo que lo que se buscaba no era un fin de seguridad pública, era un fin de manipulación política. Hay que recordar que ahora es correcto. Así es. Hay que recordar que ahora desde la elección de Trump, donde vimos la manipulación de los datos personales para efectos políticos, estamos con la incertidumbre de qué uso les van a dar a este tipo de información para efectos de control y de influencia política a la hora de emitir un voto. Entonces yo creo que eso es lo que buscaba el presidente. Recordemos que ya había un antecedente para tratarse de hacer de estos datos, que fue cuando se los pidió al SAT y el SAT le dijo que no se los podía dar
luego fue con el INE, y es uno de los berrinches que tiene el presidente contra el INE, de que tampoco le quisieron poner a su disposición la base de datos, y luego lo buscaron por este registro. Al final de cuentas, muchos millones y más de 90 y tantos millones de habitantes tienen un celular en sus manos. Entonces iban a tener que registrarlo y le íbamos a dar toda esta información, insisto, no nada más información privada, sino información que es propiedad de nuestro cuerpo y que todavía debe tener un grado de secrecía, de control y de cuidado terribles. Yo no dudo que los tiene el IFE, pero el IFE tiene mecanismos de cuidado de esta información increíbles, aunque se les ha colado la base de datos, pero no lo ha hecho el INE, lo han hecho partidos políticos que han puesto a la venta, operadores de partidos políticos que han puesto a la venta el padrón electoral. Y por el otro lado, hemos tenido también violación tenemos información de biométricos en el SAT, pero el SAT sí cumple con la norma oficial mexicana de tratamiento de datos de esta naturaleza porque es un emisor de firma electrónica donde tenemos un montón de parámetros de cuidado para esta información. Entonces creo que es un éxito de los particulares y del derecho en México el que haya votado en esta forma la Corte. Pues ojalá y esa sea la tendencia en la Corte, ¿no? De que se defienda realmente el derecho y no los intereses del presidente. Carlos Maguey, te escuchamos. Fíjate que este tema me parece que es importante. Una vez más, la Corte nos da una buena señal. Creo que yo insisto que con frecuencia vemos eso. Quizá no en todos los casos, pero sí la mayor parte de las ocasiones vemos que la Corte sí está a la altura de lo que exigimos los ciudadanos mexicanos. Pero hay una cosa que es cierto. Esto es un buen avance en términos legales, pero lo cierto es que en la práctica todas las empresas de telefonía, bueno, no todas, pero las más grandes ya te piden tu huella digital. Y ya es un dato biométrico que te piden, que así firmas, que así te autorizan y que no puedes decir que no. Cuando vas, en la práctica ya lo tienen y ya lo guardan ellos, sí te dan tu, ¿cómo se llama? Ya te dan tu aviso de privacidad. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a guardar esa información? La diferencia nada más es que no se va a mandar al PENAUT, pero ¿para qué te los piden, Para poder, yo tengo, por ejemplo, yo tengo un celular con Telcel, contratado, con plan... ¿Con Telcel? Telcel nunca me lo han pedido. Renovar contrato, cada vez que renovas contrato, te pide huella digital en todas las sucursales, igual que en la mayor parte de los bancos. Los bancos también, incluso... Pero uno se puede negar, O sea, uno sí se puede negar. Yo no le he dado mis datos biométricos ni a Telcel ni a ningún banco. Telcel ahorita para renovar contrato te pide huella digital. Y la mayoría de los bancos también está pidiendo huella digital para firma, para hacer tus procesos. Y también la mayoría de los bancos, bueno, no la mayoría, pero sí un buen número de bancos, para ingresar a tus aplicaciones móviles, te pide reconocimiento facial. También muchas compañías de fabricantes de teléfono recogen tu identificación biométrica, tus rasgos faciales. Es decir, ya hay un montón de puntos en los que ya los va uno dejando. Y sí, lo ideal sería que no los tuviera uno que dejar, pero lo cierto es que en la práctica ahí está, los va uno dejando, los va uno regando, y no hay una legislación que lo regule en México, y eso creo que sí sería necesario. No, es que más sí allá la de la hay. victoria. Sí la hay, o sea, para eso es precisamente la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, y uno tiene el derecho de negarse. O sea, pues en el caso de telefonía no te puedes negar, sí te puedes negar, nada más ya no puedes renovar contrato. Yo acabo de renovar y en la marca que tú dijiste hace rato y no me pidieron firma. Huella digital, Huella digital. Yo renové
2 líneas el año pasado, 1 línea este año. Caray. Y en el banco sí. Casos, los 3 casos me piden huella digital, ¿no? Y justo eso, ya no, al menos a mí me dijeron que ya no se puede renovar sin huella. No, sí se puede renovar, te vas ¿Sí? a tardar un poquito más, te tienes que sentar con el gerente, le tienes que explicar, porque yo lo he hecho un par de veces en los últimos años en los bancos, que cuando intentaron pedirme mis huellas digitales, yo me negué. Y claro, el primer respondiente, llamémoslo así, en el banco te va a decir que es un empleado que no tiene mucha capacitación, te va a decir que no se puede, que no te puedes renovar la tarjeta que se venció, no te va a entregar la nueva, si no le das las copias, nada, es nomás cuestión de que te armes de valor, destines todo una mañana, bueno, unas 3-4 horas más o menos, te sientes ahí y te pidas hablar con el gerente tiene que hablar con su superior y el superior con el superior y al final de cuentas te la entregan. ¿Por qué? Porque es tu derecho. No te pueden negar el servicio. Lo cierto es que lo he hecho yo 3 veces, lo he hecho en el banco. La generalidad de las personas lo están entregando. No, la generalidad es cierto. O sea, lamentablemente que la generalidad... El desconocimiento, ¿no? En el reconocimiento, sí. Héctor, te y escuchamos. Además, los otros datos biométricos que están ahí y que los entrega uno, que son los del INE, pues también sabemos que los han entregado, y ya no terceros, partidos políticos. Es más, ya no hablemos de partidos políticos, hablemos de Movimiento Ciudadano. Ya en 2 ocasiones lo ha entregado directamente, es a lo que se refería Héctor. Incluso en una ni siquiera lo vendieron, lo pusieron a disposición ahí en la nube de Amazon, completamente descuidado, sin ningún tipo de seguridad, pusieron los datos biométricos, pusieron todo el padrón electoral hace algunos años, 4 años, 5 años, lo pusieron ahí y ya es la segunda vez, ya les había pasado cuando eran Convergencia, ya les había sucedido, es decir, este tipo de datos que además creo que pocas bases de datos deben ser tan completas como la del INE. Y justo esa que trae nuestra dirección, que trae nuestra huella digital, que trae nuestros datos, rasgos faciales, todos esos los pusieron ya ahí a disposición de quien quisiera bajarlos y aprovecharlos como bien le viniera en gana. Bueno, pues ya están ahí expuestos, ¿no? Y sí es un riesgo que está ahí latente y que no hay una prohibición expresa para recabarlos. Creo que eso es lo que debería existir, ¿no? Una prohibición expresa de que no se puedan recabar estos datos, porque ahí están un montón de empresas, un montón de instituciones los van recabando y la gente los va terminando por aceptar, incluso, ya decíamos, ¿no? Ya ni siquiera para hacer un trámite, sino para prender tu teléfono. Hay equipos que ya ni siquiera te dan la posibilidad de colocar una clave alfanumérica, una clave numérica o un signo, sino ya es con el rostro, y es información que se va recabando ahí, que la van obteniendo y que la gente la va entregando. Si bien posiblemente puedes dedicarle tiempo y conocerla, ponerte a pelear, pues lo cierto es que en la mayor parte de los casos la gente termina por entregarlos porque son tantos los que te los solicitan y de tantas formas que los vas entregando, insisto, y además ya muchas veces vulneradas estas bases de datos por partidos políticos, en el caso específico de Movimiento Ciudadano. Cerramos con el comentario de Héctor. Bueno, yo creo que no hay que tenerle miedo a proporcionar los datos personales, sino hay que tener cuidado de que el aviso de privacidad nos diga para qué les van a usar y cómo los van a tutelar. Yo no le tengo miedo a entregarle mis datos biométricos a un banco, porque yo sé que la custodia que va a hacer el banco no tiene ningún problema. Y sé que si yo le pongo la huella a mi celular no implica que yo esté mandando la huella electrónicamente a la compañía de telefonía. Es una huella que se utiliza en el equipo celular y que no pasa de ahí. Pero además hay que recordar que tengo a mi disposición dentro de la ley los derechos ARCO, que implica la posibilidad de pedir que se cancelen esos datos que yo ya entregué cuando cancele la línea telefónica o la cuenta de banco, cosa que no ocurría en el PANAUT.
Acá ibas a dar los datos y ahí se iban a quedar para forever, ¿verdad? Y no había posibilidad de que tú exigieras dentro de estos que llamamos ARCO la posibilidad de variarlos, cancelarlos, limitarlos en su alcance, etcétera. Ese es uno de los puntos de la inconstitucionalidad. No le tengamos miedo a usar los datos personales, eso es toda serie de datos, pero sí estudiemos la legislación, veamos cuándo se puede utilizar, cuándo no, y sobre todo chequemos muy bien cuando le autorizamos a alguien el uso de nuestros biométricos, qué uso y cómo los van a cuidar y almacenar. Eso es lo importante. Así es, hay que estar precavidos y bueno, leer bien esos contratos para saber que, como dice Héctor, qué uso le van a dar a los mismos. Bueno, pues vamos al siguiente tema. Si les parece, se anuncia pues que podría haber un control de precios sobre el sector productivo. Surya, cuéntanos. Sí, bueno, pues es una película que ya vimos, ¿no? Y no es por vender trama, siguiendo con la metáfora fílmica, pero ya sabemos también cuál es el final. Cualquier control de precios, al menos en la experiencia reiterada que se tiene en este país desde tiempos de José López Portillo, siguiéndole Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, que ahí sí no hubo, no, quizá continuó una parte en la primera administración de Ernesto Zedillo con el pacto que se había hecho con Salinas. Pero realmente es que ya se sabe que un plan de este tipo, el concertar, el que los precios no aumenten por parte del gobierno, el titular del Ejecutivo Federal, digamos, haciendo un acuerdo con los sectores productivos, en lo único que termina es en una inflación que se va a disparar al concluir el mismo acuerdo o pacto, o como le vayan a llamar ahora. No es, o sea, es tratar de que los precios no aumenten y con ello, bueno, pues disminuir la inflación o controlar la inflación de manera artificial, cuando en realidad, teniendo una economía de mercado como es la que tenemos, eso, o sea, la inflación se debe de combatir o disminuir con otras formas, empezando con la seguridad jurídica que le puedas proporcionar a las empresas y a todos los sectores productivos para que inviertan en el país, para que se tengan más y mejores empleos, para que se paguen buenos salarios, y con eso incentivar el consumo de la población para que los niveles entre oferta y demanda sean los adecuados y no tener este problema de la inflación. La verdad es que a mí me parece una pésima noticia y, como digo, bueno, la película ya la vimos y el final también ya lo sabemos, que no es nada bueno, por cierto. Así es. Héctor, una regresión, ¿no? En los años. Pues mira, recordamos los que ya lo vivimos en los años 80, que para nada sirven los controles de precios. Lo único que provocan es una inflación reprimida mientras está el control de precios, que tarde o temprano te va a estallar en las manos, o va a provocar un mercado negro o escasez del producto. Entonces creo que una medida de extrema de esta naturaleza para paliar la inflación no es la medida adecuada. Pero también hay que ver qué hay oculto por ahí en el control de precios. Ahora que quieren que las empresas absorban sus costos comprándole la energía eléctrica a la CFE, lo lógico es que se incrementen los costos de operación de las empresas y esa inflación, todavía falta que se resuelvan todos los amparos, y yo tengo fe en que van a ser declarada inconstitucionalidad la reforma eléctrica en la ley esa chafa que la Corte se robó un voto para que no hubiera jurisprudencia. Pero la verdad, imagínate el Oxxo. Oxxo, por decirlo, una compañía de tienda al público. Esa compañía tiene una tienda de conveniencia. Esa compañía pagó y se hizo socio de una compañía generadora de energía eléctrica. Le paga la Comisión Federal de Electricidad por la transmisión de energía eléctrica
a su negocio, para sus refrigeradores, para todo. Como pretende la ley es quitarle esa posibilidad y que ahora le pagues al valor que la Comisión Federal le quiera cobrar. Entonces, si ahorita estamos en un tema preocupante porque se genera una inflación en nuestro país por los pésimos manejos de Andrés Manuel y por la presión de la guerra y la componente extranjero inflacionario, que hay que reconocer que también es mundial. Se nos juntan esos dos factores inflacionarios en el país. El peor es el factor AMLO. Y échale los incrementos de precio que deriven de la aplicación de la ley si se llegaran a perder todos los 200 y tantos amparos que hay. Entonces, creo que sería un efecto terrible para la economía de los mexicanos. Y el presidente, como sabe que se le va a salir o ya se le salió del control, no la inflación que mide Banco de México, sino esa inflación que estaría reprimida y que se dispararía con los precios que fijarían todos estos fabricantes de vehículos, etcétera, a la hora que tengan que absorber en sus costos de producción y distribución ese impacto de la energía eléctrica a precios CFE. Entonces, creo que es lo que están midiendo, no es la salida, y si nos ponen un control de precios gubernamental de esta medida, no en los productos básicos, es pues que lo pongan, pero en todos los demás productos, pues vámonos al mercado negro y hasta nos vamos a hacer millonarios. Es correcto, y además el riesgo de que empiece a haber escasez de algunos productos y se genere, como decías tú, el mercado negro, ¿no? Lo que ha pasado algo así como el huachicol, para que la gente lo podamos entender de una mejor forma, ¿no? Más que en todo tipo de productos. Exactamente, como ya ocurrió en aquellos tiempos. Carlos, te escuchamos. Bueno, desde luego, el control de precios es una medida que ya lo han dicho Surya y Héctor, pone en riesgo el sistema económico, porque a la larga efectivamente no hace más que contener ficticiamente, ¿no? Artificialmente los precios, y eventualmente tendrán que liberarse, como o a través del mercado negro, o un día que finalmente terminen por escasear los productos porque ya no hay modo de sostener la producción a bajo costo, y eso deriva en un daño mayor. Creo que el presidente ha intentado esto, ya lo hemos visto en varias ocasiones, siempre ha terminado por recular. Entonces creo que no va a ser más que otra ocasión similar, que va a insistir él en eso, y en unos días vamos a ver que no va a prosperar. Y sobre todo porque nuevamente nos hace voltear a los temas que a él le interesan, ¿no? Creo que no hay más allá de eso, ¿no? Nos suelta siempre el mismo anzuelo y siempre picamos. Y si esto no fuera poco, Carlos, coméntanos también este tema de la Secretaría de Educación, ¿no? Que asume el control de pues la nómina de la educación, lo que ya se había descentralizado, hoy vuelve a ser centralizado. Bueno, tiene muchos años que ha ido recuperándose la centralización de la nómina magisterial. Hay entidades que tienen prácticamente tendiente a cero la nómina estatal. Jalisco es una entidad que sí tiene una gran cantidad de docentes en su sistema estatal, pero creo que tiene cierta lógica. Hay que recordar que durante muchos años los sindicatos, en esta dualidad de nómina estatal, nómina federal, lo que hacían era obtener diferentes tipos de prestaciones en una y otra, y de esa manera iban presionando a veces al gobierno federal, a veces a los gobiernos estatales, para recibir beneficios extras, y le fueron viendo la cara a los gobiernos, y los gobiernos panistas fueron especialistas en caer en eso, ¿no? Porque les decían, llegaban los docentes federales y le decían, oye, fíjate que a tus maestros de nómina estatal les das esta prestación y a nosotros no, pues dánosla, ¿no? Y ahí van y le daban un extra. Y luego llegaban los de la nómina estatal y le decían, oye, fíjate que a ellos les das esta otra prestación que a nosotros no. ¿Y qué iban logrando? Justo una acumulación de beneficios que es enorme y que además era, pues digámoslo en ley, deshonesto, eso que hacían los sindicatos. Hoy, ponerlos todos bajo un mismo sistema
nos ayudaría muchísimo a darle un control. Todavía hay docentes, sobre todo después de que se anuló la reforma educativa, se dio reversa esta, que hay muchos docentes que todavía gozan de algunos beneficios un tanto, pues digámoslo, excesivos, y que además ninguno de estos se somete a una evaluación. Hoy ya no se someten a evaluaciones los docentes, eso que duró muy poco tiempo, que muy pocos docentes, hombres y mujeres, fueron evaluados, y muchos menos fueron sacados del sistema por negarse a participar. Nadie fue sacado por baja calificación. Los que salieron, los pocos que salieron, fue porque se negaron a ser evaluados. Y hoy lo que vemos es justo eso, un intento de ponerle orden. Creo yo que no está del todo mal, porque incluso hoy gran parte de la nómina que reciben los estados, en realidad es dinero del gobierno federal que lo manda directamente para eso. Entonces, ya no te voy a mandar el dinero, yo lo voy a pagar aquí. La cosa es cómo van a remediar hoy, por ejemplo, aquellos docentes que se encuentran, por ejemplo, en el sistema de pensiones del estado de Jalisco. ¿Cómo le van a hacer para...? No, es que precisamente eso hay que aclararlo. A ver, lo que dijo ayer martes en un tuit la Secretaría de Educación Pública Federal, ajá, fue que retoma la nómina que antes se había federalizado. ¿Eso qué significa? O sea, la nómina del sistema educativo federal, es decir, de escuelas, sobre todo que son de educación básica, que en su mayoría son, sobre todo secundarias, pero hay primarias también de carácter federal, ¿no? En toda la República hay dos sistemas, digamos, dos grandes sistemas en bloques, si los queremos ver así. Uno son el sistema de educación federal y otros son en bloque 31 sistemas educativos de las entidades, ¿no? Como el que existe la Secretaría de Educación en Jalisco, ¿no? O la de Educación local. Lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública es regresar la nómina que ya estaba federalizada, la nómina federal que estaba federalizada en el sentido de que se les daba para todo el sistema educativo federal, se les daban esas partidas a los estados después de impuestos para que lo repartieran. Es decir, Secretaría de Educación Federal tiene una bolsa solo para los maestros, docentes y administrativos del sistema educativo federal y que están, por ejemplo, adscritos al ISSSTE, por mencionar una característica que tienen ese tipo de trabajadores. Le decían, bueno, de esta bolsa yo te quito tantos impuestos, ¿no? Los reporto directo a Hacienda y lo demás lo reparto, que es nómina federal, para que los estados les den a los docentes y administrativos de escuelas federales. Los sistemas educativos locales nunca han estado federalizados y la composición de su presupuesto es indistinta. Lo que dijo la SEP el martes en un tuit es de que retoma esa entrega de presupuesto federal para el sistema educativo federal, de nueva cuenta la va a centralizar, porque siempre estuvo centralizada, simplemente que hace, creo que fue 12 años más o menos, decidieron darle esa parte a los estados para que directamente, digamos, se los diera al personal docente y administrativo del sistema federal. En ningún momento se está diciendo que va a tomar el dinero de los sistemas educativos estatales. No, a ver, el dinero siempre ha sido federal para pagarle a los maestros. En el sistema estatal y el federal siempre ha sido federal. Es decir, no hay de otro. Los estados no producen para pagar una nómina, no recaudan para pagar una nómina de docentes. Entonces, es claro que el dinero siempre ha sido federal. Lo que pasa es que de ese dinero que recibían los estados directamente, podían ellos hacer algunos ajustes. ¿Cuál es una de las grandes trampas de esto? Justo lo que decía, tenían prestaciones excesivas. Por ejemplo, los docentes federales reciben 30 días de aguinaldo y el gobierno federal le decía al gobierno del estado de Jalisco, por ejemplo, ahí te va el dinero para pagar aguinaldos de 30 días.
Y el gobierno del estado le decía, oye, pero yo doy aguinaldo de 50. Ah, pues es tu bronca, tú saca tus 20 días más de donde tú puedas. Hoy de lo que se trata es de que toda la nómina se pague desde el gobierno federal y dejen de darle ese dinero directamente a los estados para que haya un mayor control. Hoy para hacer eso que dices tú, que le van a quitar a los estados, necesitas reformar la ley. Y eso no lo está planteando así. Lo único que va a hacer es... Eso viene desde la reforma de Héctor. Peña Nieto de 2013, ya estaba ahí. En la reforma de Peña Nieto de 2013 ya viene, ya se quedó. Lo que pasa es que no se ha concluido el proceso, pero desde que se hizo la reforma educativa de 2013 ya quedó ahí. Las nóminas, yo coincido con Carlos en que las nóminas de los estados en realidad no eran de los estados, eran de la federación. Aunque algunos estados también tenían programas educativos estatales. Esos se conservan y no les pueden quitar los recursos. Pero todos los federales que venían ya etiquetados, como y que federal, venían con una etiquetota, pues era hacerse mensos solos, es decir, los pagan los estados porque en realidad los pagaba la federación. Exacto. Ahora, lo que dice el estado actualmente es: asume el control de la nómina de educación de los estados, porque yo les voy a pagar. Pues qué bueno que les va a pagar, pero también volvemos a lo mismo, control político. No nada más va a ser un tema financiero. ¿Quién es el patrón? La federación. ¿Quién los va a consentir, a chequear? Los va a basificar 500,000 maestros, sin ni siquiera hacerles estudios, sin ni siquiera hacerles... De por sí tenemos una educación pésima. Además de que tenemos una pésima educación, a cualquier pelado que dice tener un título de maestro normalista lo contratan y lo basifican, con unas prestaciones increíbles. Y tercer lugar, vamos a tener ahora las broncas de la CENTE, del CENTE, peleándose, otra vez las normales o las anormales, como les llamo yo, como la de Atequiza, la de allá de Ignacio Burgos, sí, de donde salieron los desaparecidos, que son escuelas de guerrilleros. Otra vez van a querer que les den el pase automático al gobierno federal para poder entrar sin tocar baranda y sin exámenes ni nada de capacidad, a ser maestros, que esos son maestros. Yo tuve una época hermosa de educación, porque tuve los mejores maestros que pude haber tenido, gente con la vocación de educación. Ahora ya no hay de esos maestros en la mayoría. Tenemos también muy buenos maestros. Yo me digo gente de la Universidad de Guadalajara, donde hay maravillosos maestros. Esos van a seguir, con esos no hay bronca, es el sistema federal, principalmente el básico, el que se van a llevar, que se lo lleven. Esperemos que no sea por control político. Y pues que ya va a pagar la federación, pues que pague la federación. No pasa nada. Así de sencillo. Pues ahí está. ¿Algo que decir, Carlos? No. Bueno, pues con esto terminamos. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos. Excelente programa, buena la discusión con el tema de la educación. Creo que da para mucho y bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídese y aquí los veo el próximo viernes. Hasta entonces.